quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. ¡Qué gloria! Todos y cada día se renueva tu amor, tu palabra que es poder de Dios. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si te pasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, que eres digno de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia templada, eres digno de dar conmigo de eternidad.
Bendecidos con toda bendición espiritual. Sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional de la Transformación, donde estamos disfrutando de la herencia, donde nos reunimos los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser parte de un pueblo como nunca antes se había visto sobre la faz de la tierra. Un pueblo donde íbamos a conocer nuestra verdadera identidad, donde se nos enseñó que somos dioses, que somos el pueblo del cual habló Joel. Así pues, un saludo desde Guatebella a todas las naciones, sabiendo que hay muchos que están disfrutando de estos beneficios, el conocimiento del Evangelio del Espíritu. Así pues, vamos a pasar a una de las partes tan importantes de esta reunión, como es el clip, lo que Jesucristo hombre en su momento enseñó como el Evangelio de la promesa, como la gracia, como aquello que nos guió, que nos llevó por un camino hasta llegar al evento más importante sobre la faz de la tierra, como es la transformación. Veamos entonces el clip de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. Se me iba a olvidar que en Hebreos hay una informacioncita aquí bien linda que mencionó el apóstol, hablando de los héroes de la fe. No quiero dejarte sin esta información. Estoy como un postrecito aquí. Dice que Abraham y Isaac, Jacob, todos esos que esperaban heredar, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Diga conmigo, nos ha preparado una ciudad. Esa es la ciudad del Dios vivo, donde está la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Los amo mucho, será hasta una próxima ocasión. Bendecido. Y efectivamente, cuando Jesucristo hombre nos decía que se había preparado una ciudad, y era una ciudad celestial, donde íbamos a estar con el Dios vivo. Sin embargo, en ese tiempo no teníamos nosotros ni la menor idea de lo que esto era. Pero a raíz de que pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que venía una sabiduría, venía un conocimiento que nos iba a llevar a cuál era esa ciudad. Y era a través de la sabiduría que nosotros íbamos a entender eso. Porque si no, ciertamente todos estuvieran aquí, porque todos oyeron lo mismo de los labios de José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Sin embargo, él era un velo y por lo tanto él no podía dar la herencia, sino que la herencia la iba a dar Dios mismo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de ese velo llamado Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. Así pues, vamos a pasar a una de las partes también importantes, como es la siembra, y para eso vamos a Colosenses capítulo 1, versos o versículos
5 y 6. Y dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, o sea, el Evangelio de verdad. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Quiere decir que todo esto es parte de un conocimiento, y un conocimiento que llega por medio del oído. Ahí dice que cuando oímos. Así pues, esto ha llegado a todo el mundo. Así como llegó la gracia, así como se conoció la ley en todo el mundo, así también es necesario que llegue esta palabra, que llegue el Evangelio del Espíritu, que llegue el conocimiento de la herencia. Y para esto siempre Dios ha usado el mismo medio, el mismo método, que es la siembra. Esto es para que la palabra corra y el nombre de Dios sea glorificado en todas las naciones a donde va a llegar su palabra. Así pues, teniendo ese conocimiento, sabiendo por qué es que sembramos, nosotros damos en este ministerio, sabiendo que también la cosecha es parte de esa siembra y siempre ha sido de la misma manera. Sembremos pues con ese conocimiento, con esa alegría, con ese gozo, sabiendo que la palabra llegará a todas las naciones. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad.
la amistad de mi reino. Eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Después de haber participado de la siembra, que es el medio que Dios usa para que su palabra corra y sea glorificada, vamos a pasar a la sobreedificación. El apóstol Pablo enseñó bien claro y dice allá en la primera carta a los Corintios 3:10: por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que la sobreedificación es algo tan importante en el transcurso de la historia, porque habla de que unos iban a sobreedificar con heno, con madera y con hojarasca, y esto iba a desaparecer por razón del fuego. Pero iban a haber otros que iban a sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Cuando este metal es pasado por fuego, obviamente se purifica, y eso es lo que aprendimos en el conocimiento de la gracia, en el camino. No sabíamos que íbamos a ser nosotros participantes de esa sobreedificación y que íbamos a sobreedificar con esos materiales, porque lejos de que estemos nosotros prontos a quemarnos o a desaparecer, nosotros estamos viendo el poder de su palabra y sabiendo que vamos de gloria en gloria y cada vez más purificados. Ese es el conocimiento de la doctrina que nosotros seguimos a través de un Dios vivo, las promesas que estaban para nosotros como el pueblo del que habíamos hablado antes. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título El poder de la sabiduría y el reino de Dios. El poder de la sabiduría y el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que la sabiduría puede hacer en cada uno de aquellos que fuimos escogidos y qué es lo que vamos a disfrutar por eso? O sea que el poder de la sabiduría y el reino de Dios es nuestra herencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar, es lo que nosotros tenemos que saber. Por eso dice en las 14 epístolas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese era el propósito de Dios, que nosotros supiéramos lo que Él nos había concedido para poder disfrutar de esos beneficios. Y así vamos a ir primeramente a las 14 epístolas, porque de hecho vamos a tocar todo el conocimiento que está escrito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28. Y dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo importante de estos versículos es algo que iba a suceder en la historia. Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, dijo: cuando Jesucristo hombre desaparezca, cuando José Luis desaparezca, entonces se le entregará el reino al Dios y Padre. Quiere decir que él hablaba de un fin, y era el fin de los velos, era el fin de la carne. O sea que cuando dice ahí luego el fin, o sea que era el fin del viejo hombre, porque iba a llegar algo tan importante que era la transformación. La transformación nosotros sabemos que fue despojarnos de una carne de pecado, como dice Colosenses 2:11. En él también vosotros fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo se circuncida, no estamos hablando de la circuncisión de la cual hablaba Moisés, porque esa circuncisión obviamente era carnal y era una circuncisión hecha a mano. Aquí está hablando de una circuncisión no hecha a mano, y esa circuncisión era separar el cuerpo pecaminoso carnal del espíritu, y esto iba a ser cuando José Luis desaparezca. Obviamente daba paso al espíritu y el cuerpo pecaminoso carnal era separado. Esta es la transformación de la que hablaba Jesucristo hombre, cuando decía que esto iba a ser como la metamorfosis del gusano, que quedaba el gusano y salía la mariposa. Como también puso un ejemplo claro de la serpiente que se mudaba de cuerpo. Dejaba un cuerpo que ya no iba a utilizar nunca más para poder presentarse con otro cuerpo. Y eso es lo que nosotros conocimos a través de la doctrina del Espíritu, que esa circuncisión no hecha a mano, a él lo transformó. O sea, dejó el velo y se fue a sentar a lugares celestiales juntamente nosotros con él. Por eso dice, en él también vosotros. Ahora pues, nosotros sabemos que todo esto fue parte de la historia, porque esto sucedió. Esto nosotros lo vivimos, nosotros lo vimos, y muchos más pueden dar testimonio de eso, que él predicó durante 40 años la gracia, que nos habló de una transformación, que nos habló del cumplimiento de una promesa, que dijo que íbamos a ser herederos. Él llamaba a las cosas que no son como si fuesen, porque estaba esperando. Él mismo decía, anhelamos la transformación, porque era un cambio de posición. Así pues, el conocimiento a través de la historia a nosotros nos lleva a confirmar que estas cosas sucedieron de manera que no tengan excusa, como dice Romanos en el capítulo 1, verso 20. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 15. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién era el mediador? Jesucristo hombre. Porque dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que todo esto está escrito.
Y dice así: por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué era lo que iban a recibir los llamados? La herencia eterna. Porque ciertamente, aunque muchos puedan decir, es que ahí dice que era una promesa, pero es que Dios nunca deja medias sus promesas. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de esta enseñanza para saber cómo fue que esto se cumplió. Y dice así: para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Quiere decir que tenía que haber muerte ¿de quién? Del mediador, del testador. O sea, cuando José Luis desaparezca, era eso, que ya no se conocía como muerte, sino como transformación. Y esto es lo que nosotros vamos a corroborar hoy conforme a lo que está escrito. Vamos a los salmos. Al Salmo 2 y versículo 4 al 9. Vamos a Hebreos primero, capítulo 2, verso 7. Dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No está hablando de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no habló de gracia. Él habló de la ley. Aquí dice que por el conocimiento de la gracia gustase la muerte. Quiere decir que José Luis de Jesús sabía que tenía que morir para poder nosotros heredar la herencia eterna. Dice bien claro que gustase la muerte por todos, porque cuando él muriera, entonces nosotros íbamos a ser transformados. Ahora entendemos claramente cómo es que ahí habla de cuando José Luis desaparezca. Él sabía que cuando iba a desaparecer, entonces la herencia la íbamos a recibir. Ahora sí vamos al Salmo 2, verso 4 al 9. Y dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto lo mencionó José Luis de Jesús. Decía: el Señor se reirá, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Así pues, nosotros vemos que esto era lo que Jesucristo hombre decía, que el Señor se iba a reír de ellos. Y es cuando viniera el reino, porque dice que a él le iba a dar por herencia las naciones. Esto es tan importante que nosotros lo conozcamos,
porque todo esto era parte del evangelio de la promesa. O sea, todo esto era anunciado, pero siendo una promesa, todavía no se había dado. Vamos entonces al Salmo 82, verso 6 al 8. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Quién era el que iba a heredar a las naciones? Dios mismo. O sea, Dios era el que iba a dar la herencia a las naciones. Por eso es que ningún velo podía dar la herencia. Los velos tenían que desaparecer, porque dice, como hombres moriréis. O sea que todos los velos fueron parte de la carne. Aún el velo de Jesús de Nazaret, siendo Dios mismo, por la misma creencia que ellos tenían en un cuerpo semejante de carne de pecado, aunque no era, pero estaba hecho a semejanza, para que ellos vieran que ese era un cuerpo de hombre. Sin embargo, era Dios mismo. Así pues dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. En la transformación desaparece el velo y aparece Dios mismo, dando su conocimiento a un pueblo que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquel pueblo, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces sabemos pues que todo esto estaba escrito. En el Evangelio de la promesa, o sea, la gracia, José Luis de Jesús anunció todas estas cosas. Lo único que nosotros estábamos pendientes era de cuándo iban a llegar. Sin embargo, cuando ese día llegó, muchos no se dieron cuenta. De ahí apareció aquella enseñanza de Jesucristo hombre de las 10 vírgenes, que 5 tenían sus lámparas con aceite y 5 no tenían aceite en sus lámparas, o sea, estaban a oscuras, no podían ver, y como muchos tampoco vieron lo que fue el proceso de la transformación, y hoy en día todavía siguen un velo, por no conocer la herencia a la que fue llamada toda esta cantidad de personas. Vamos entonces a Efesios capítulo 1, verso 8 al 11. Y dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, nosotros sabemos que todo esto fue lo que ya aconteció. Y dice, y en él asimismo tuvimos herencia. Quiere decir que después de que esto sucedió, nosotros llegamos a tener una herencia. Por eso el título de esta enseñanza es El poder de la sabiduría y el reino de Dios, que es nuestra herencia. O sea que si alguien no sabe esto, obviamente no sabe que es heredero, como dice Gálatas 4:1. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, pero le falta el conocimiento, le falta la sabiduría. O sea, el conocer esto es lo que nos lleva a nosotros a ser herederos. Entonces dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que todo esto estaba ya establecido. Todo esto era voluntad de Dios. Que se dieran 4 velos en la historia, de los cuales tenemos conocimiento por el mismo evangelio de la gracia. Porque nosotros seguíamos las enseñanzas de Jesucristo hombre. Nosotros estábamos pendientes, educándonos. De hecho, ¿cómo se llamaba el ministerio? Creciendo en gracia. O sea, creciendo en un conocimiento. Cuando José Luis de Jesús identificaba su ministerio, decía que esto era la Universidad CEG. Por eso muchos que llegaban a la universidad a pasar el tiempo, obviamente el conocimiento no lo iban a adquirir de esa manera. Y cuando llegó el momento, no supieron ni de qué se trataba esto. Mas ahora nosotros dice que tuvimos herencia, y esa es la herencia que nosotros estamos disfrutando. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 10 al 13. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, lo importante del conocimiento del Evangelio del Espíritu es que nosotros conocemos a Dios. Porque Dios ciertamente no se había manifestado. Se manifestaba a través de velos. Y nosotros veíamos en Jesucristo hombre a Dios. Conocimos también que Dios estaba en Jesús de Nazaret. Y que Jesús de Nazaret era Dios. Sin embargo, beneficios de Él no teníamos, sino hasta que el conocimiento nos lleva a saber que somos herederos. Y que ahora estamos siendo guiados por Dios mismo. Nosotros somos enseñados por el Padre de los Espíritus. Nosotros somos hijos y como hijos recibimos esa disciplina. Así pues, dice en el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿A quién le damos? Perdón, regréseme el verso. Con gozo dando gracias, ¿a quién? ¿A quién le damos gracias? No al velo, porque el velo era el Hijo. Tanto el velo Jesús de Nazaret como el velo José Luis. Por eso Jesús de Nazaret decía, las cosas que yo hago en nombre de mi Padre, las hago, aunque era Dios mismo. José Luis de Jesús lo decía de otra manera. No me miren a mí, dice, porque yo también recibo corrección del Padre. Y por eso se llamaba el Hijo del Hombre. Entonces, aquí dice que nosotros ahora, siendo herederos, damos gracias con gozo al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en conocimiento, en luz. Luz significa conocimiento, ya que tinieblas significa ignorancia. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de la ignorancia, y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque aquí hablaba todavía en el tiempo cuando se estaba en la gracia. Salimos de la ignorancia, de las tinieblas, y estábamos en el reino de su amado Hijo, pero estábamos ya listos para participar de la herencia para los santos y dándole gracias no al Hijo, sino al Padre. Por eso entendemos que como herederos
también somos coherederos con Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Él decía que no se avergonzaba de llamarnos hermanos, porque participando Él de carne y siendo un velo, obviamente era hermano de los que íbamos a recibir herencia. Así pues, en el conocimiento de la herencia, sabemos que somos una nueva creación, donde dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva. O sea, no importa si es judío o si es gentil, no importa si es hombre o es mujer, no importa si es esclavo o libre. Lo que importa es que conozca el evangelio del Espíritu, porque aquí a nadie conocemos nosotros según la carne. Y aun si a los velos conocimos según la carne, ya no están, ya no los conocemos así, porque estamos viviendo conforme al nuevo hombre creado según Dios. O sea, ¿quién forma al nuevo hombre? Dios. Por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo. ¿Cómo se creó el viejo hombre? Con rudimentos, con prácticas, con sacrificios y aún con un conocimiento que ahora ya no va. Así pues somos nueva creación, somos nueva criatura. Nosotros sabemos, conocemos cómo es el nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. Vamos a terminar entonces con Efesios capítulo 1, verso 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él. O sea que nosotros en el Evangelio del Espíritu, aquí en la sobreedificación, ¿a quién estamos conociendo? A Dios, porque aprendimos que la participación en los velos ahora es un rudimento. O sea, nosotros no podemos estar ahora en gracia, no podemos estar en una promesa cuando ya la promesa nos fue dada. Ahora nosotros somos conocedores de Dios. Por eso dice Pablo en una parte, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, dice. Y esto es bien importante porque nosotros ahora sí conocemos nuestro ser interior. Yo recuerdo en una oportunidad que Jesucristo, hombre, estaba hablando, que una persona le dijo, gracias, apóstol, por darnos a conocer nuestra verdadera identidad. Y él dijo, yo no les di a conocer la verdadera identidad, yo les presenté una imagen en blanco y negro, dijo. Pero después verán entonces a todo color. O sea, fue claro él en decir que mientras estábamos en la gracia, no éramos herederos. Teníamos una promesa. No conocíamos a Dios, conocíamos un velo. Y hasta ahí habíamos llegado. Pero ahora las cosas cambiaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y dice así, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque este evangelio también habla que muchos, aunque la herencia ya está en una posición, ellos todavía no la conocen. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser herederos? Que se les sean alumbrados los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. Esto es para los que todavía no están como que muy convencidos, como que todavía no han creído que la transformación llegó, que el reino de los cielos ya es parte de lo que nosotros tenemos, que es la herencia de la promesa que conocimos en la gracia. Ya no hay otro versículo. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, qué dice? Según la operación del poder de su fuerza. Así pues, nosotros somos los herederos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, porque este fue un proceso de los velos. Hubo un velo que murió y resucitó. Hubo otro velo que murió y no resucitó. Este se transformó y ahora está sentado en lugares celestiales, y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Esto es bien sencillo, amada del Dios vivo. Esto es bien sencillo. Es de creer que esto es así. Y todo respaldado por lo que está escrito y de los acontecimientos que sucedieron, que ahora es parte de la historia. Porque en Puerto Rico nació un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que por 40 años predicó la gracia, que era Jesucristo hombre, que murió, se transformó, se sentó en lugares celestiales y a nosotros nos sentó juntamente con Él, y por eso ahora estamos reinando en vida. Tenemos la herencia que se había prometido desde los tiempos antiguos a Abraham. Así pues, para mí es un honor, para mí es un privilegio estar en la congregación de los dioses, estar en la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, compartir con los que heredamos y saber que es Dios mismo el que nos está llevando a través de su sabiduría y de su doctrina. Así pues, hasta una próxima oportunidad, y nos declaramos como nos declara el Evangelio del Espíritu, bendecidos con toda bendición en lugares celestiales juntamente con Él. Bendecidos. Porque somos el gobierno de